a cualquiera que le quieras pillar... ¡Oh! A cualquiera que le quieras pillar desprevenido... ¡Ah, no puedo ni hablar! Están rellenos de queso... Está relleno de queso, dicen por aquí, para suavizar, pero... Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blue y hoy voy a probar comida mexicana aquí, en España. ¡Dentro vídeo! Pues sí, hoy estoy aquí en Almería. He quedado con Joe Burger Challenge aquí en La Canalla, un restaurante en el que sirven comida mexicana, pero que está aquí en España, y tengo gran curiosidad por probar este tipo de cocina, así que me voy para adentro a ver qué se cuece. Bueno, Joe, aquí estamos en Almería una vez más grabando un Crónicas España para el canal de Joe, y vaya, que me ha traído a probar comida mexicana aquí en España. Ya sabes que en este local la comida que hacen es brutal, pero yo como tengo que hacer el reto... Vas a hacerlo brutal. Que lo podréis ver en mi canal, pues te toca a ti degustar la comida mexicana, que yo no puedo, me tengo que reservar. Qué genial. Oye, ¿qué sabor tendrá la comida mexicana en España? Lo malo que no la puedo comparar con la auténtica, pero vaya, que de eso va el vídeo de hoy, de comida mexicana. Bueno, así ya tienes pendiente ir a México a comer. Exacto. Que tú has comido ya más veces en restaurantes mexicanos, ¿no? Porque sí, tú eres como más atrevido para Además esto. estaba hablando con Raúl para preparar el reto y me ha estado contando más o menos lo que hacen aquí en el local, y me ha estado diciendo cuáles son las especialidades más, digamos, mexicanas, ¿no? Aquí hay un poquito de Tex-Mex, un poquito de México. Esta es una novedad, y es que yo le he pedido a Joe, digo, mira, como yo estoy siempre de cámara contigo, ¿puedes un día trabajar tú para mí? Me ha dicho, sí, hombre, sí, te voy a poner toda la comida y vas a estar de camarero conmigo, ¿no? Ya sabéis que a mí me encanta hacer prácticas en las cocinas, y hoy incluso de camarero. Qué bien, pues nada, va a cocinar y me va a traer la comida, qué guay. Bueno, pues nada, que me voy a la mesa, camarero. Exacto. Me pones una bebidita y ahora me voy a por la comidita. Gracias, Venga. Ahora voy para allá. Me han dicho que empieces sirviéndote un guacamole. ¡Hola, hola, hola! Guacamole. ¿Tú sabes cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? A ver, ilústrame. Yo no. Yo sí. Molcajete. Molcajete. Pues te dejo el molcajete con el guacamole y los totopos con pico de gallo y nada, vas a flipar y me voy, que yo no puedo verlo. Lo voy súper a disfrutar. Pues nada, yo lo siento por ti, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué bueno! Molcajete a lo Oscar Meza. Aquí con los totopos, con el guacamole, la verdad que ponen una cantidad absolutamente generosa. Así que me encanta porque a mí el guacamole me pirra. Espero que no me hayan puesto nada súper picante porque viene Joe como riéndose un poquito y ya sabe que a mí me gusta el picante, pero que mi nivel de tolerancia no es muy grande. Así que igual me veis hoy llorando. Este guacamole me juego el canal entero a que es absolutamente casero, porque es que se nota, viene el tomate cortadito, cebolla, el aguacate evidentemente, tiene alguna especia, creo que cilantro, me tiro ya a la piscina y está súper bueno. Hoy, como siempre, voy a probar un montón de cosas, así que quédate hasta el final del vídeo, que en ese momento diré qué es lo que más me ha gustado. Estamos empezando fuerte, vaya, para variar, para variar. Estos son los nachos. Esto no hace falta que te lo comas, ¿vale? Esto es para la foto, ya sabes. Que es porque como son muy Unos bonitos, nachos para el postureo, pero... exactamente, son para el postureo. Y esto sí, que te lo he preparado yo, que es la tostada. Es un taco, pero se llama tostada porque va el maíz frito, de tinga de pollo. Tinga de pollo, ¿y qué lleva? Pues lleva el pollo con una salsa de tomate tatamizado. Tatemado. Tatemado, es que es muy complicado esto de los vocabularios mexicanos. Con salsa agria, pico de gallo y col. Brutal. Aunque no lo veáis, estamos más personas en la mesa, yo voy a compartir todo esto, porque la idea es eso, entre todos probar unas cuantas cosas, de manera que no me voy a terminar todo lo que hay en el plato, pero me está dando como pena, Menos mal que soy buena gente y voy a compartir, me parece que bastante. Oh. Vaya. No sé qué tal cocinero será Joe, vamos a ponerlo a prueba con la tinga esta. Me ha dicho tinga de pollo, ¿no? Tinga. A mí tinga es una palabra que me suena como súper festivo, ¿eh? Una tinga, pero no, que es timba, la verdad es que se dice timba. Pues vamos con la tinga a ver si es una timba.
pues vamos increciendo. Me gusta más que el guacamole. Espera, que estoy viendo aquí esta gente se ha vuelto loca, que viene con más comida. Esto también te lo he preparado yo, ¿vale? Venga, este es un taco de carnitas. ¡Carnitas! Carnitas. ¡Qué bien suena esto! Pues nada, carnitas por aquí. Es una carne de cerdo preparada con un toque de naranja. Y además arriba lleva los chicharrones estos, los torreznos, que también vas a flipar. Esto es como lima para echarle por encima, ¿no? Exacto. Pues nada, voy a tener que comer hoy como una lima. Diviértete. Gracias, camarero. Hombre, me encanta tener a Joe como cocinero. Jalapeños rellenos. Estos no los he rellenado yo, ¿vale? Porque esto necesita una técnica especial. Los han rellenado aquí, en la canalla. Y ten cuidado que pica. Vaya con la tinga. Me ha encantado, es una mezcla de sabores que es nueva para mí. Tiene bastante carne, que está riquísima. Tiene la crema agria por encima. Tiene el crujientito de la base de la tortilla de maíz, que está bien crujientito. Y... empezamos los efectos de la cocina made in México, aunque lo hagan aquí, México, México, como lo digáis, pero algo sí se dice igual en todos los sitios de habla hispana, el picante. ¡Ay! Hemos empezado poco a poco y de lo que me han traído aquí están con las risitas como, bueno, si te ha parecido picante entonces ya no comas más. Y sabes que hemos venido a probar. Y hay que probar. Yo ya sabía que viniendo a un sitio donde ponen comida mexicana, pues tiene que ser algo picante. Y además, aunque no lo veis, como digo, que estoy compartiendo aquí mesa, está todo el mundo como aguantándose la risilla diciendo, espera, que esto no nos lo perdemos. Yo creo que va a ser apoteósico el día de hoy. Las carnitas, taco carnitas, vaya. Esto lo he escuchado mucho a mi amigo Oscar Mézar de la capital, que lo hace muchísimo, que es un taco muy popular y nunca lo he probado, la verdad, no sé ni cómo agarrarlo. Está bien cargadito, ¿eh? Este está mucho mejor que el anterior, ¿eh? Vaya tela. La cosa va mejorando por momentos. No sé cómo han hecho la carne, pero por debajo está como tostadita. A Joe le tengo que dar la enhorabuena, que está por ahí detrás. Oye, qué buen chef, qué buen chef. Está buenísimo, ¿eh? En serio, muy bueno. Ay, se me está desmontando. ¿Cómo se nota que es mi primera vez? La estoy armando, bueno, más bien la estoy desarmando. Me encanta probar comida, sobre todo si me gusta, claro, es evidente. Pero ya sabéis que en mis viajes a veces pruebo cosas que no me convencen del todo. Y hoy igual también me pasa, ¿eh? De momento creo que se lo han montado bien. El guacamole estaba muy bueno. El taco de tinga, buenísimo. Este ya, lo digo de verdad, este sí que creo que no se va a superar, ¿eh? Casi seguro. Y aquí están los nachos, vaya, pues tienen guacamole, carne picada, salsa agria, queso cheddar. Yo no soy muy amante de los nachos en general, pero me han dicho, es que tienes que probar estos. Y bueno, pues oye, hemos venido a probar. Tiene jalapeños, ya me he animado y me he zampado uno. Este es un plato divertido, pues para compartir, como veis, donde puedes probar unas cuantas cosas y unos cuantos sabores. El guacamole, muy bueno, como al principio. La carne picada me gusta menos. Y los nachos en sí, o sea, lo que viene siendo la tortilla de trigo, que entiendo se hace frita, están muy buenos, están muy buenos. Voy a probar la nata agria, la salsa agria. Sorprendido, porque están más buenos de lo que me esperaba. La carne picada me va menos, pero el toque de guacamole y el toque de la salsa agria es fabuloso. Y aunque no soy nada fan del cheddar, oye, si me dejan esto aquí, me lo termino. Pero vaya, que voy a compartir, que luego me decís que no comparto y que voy a seguir probando más cosas. De momento, el ranking, que ya estoy haciendo spoiler del propio final del vídeo, pero es que es así, es el carnitas en primera posición, en segunda también y en tercera creo que me pediría otro. Y el resto está muy bueno, pero es que me ha dejado de piedra. Qué cosa tan buena. Y aquí los jalapeños, os aseguro que tengo al personal aquí mirando, sonriendo, diciendo, ya verás tú la que se avecina. Así que, por si no llego al final, ya te voy a decir una cosa. Si quieres apoyar este contenido, si quieres apoyar este canal, si quieres apoyarme, recuerda suscribirte. Y si quieres que YouTube te avise cada vez que hay nuevo vídeo para no perderte ni uno, activa la campanita. Dicho lo cual, jalapeños, allá voy.
está como viniendo poco a poco el picante. Están rellenos de queso. Está relleno de queso, dicen por aquí, para suavizar, pero... Vaya, no es que sea el picante más picante del mundo, pero va llegándote poquito a poquito, así que cuidado, no te animes y te lo comas de un bocado. Tiene una capita crujiente, es como una croqueta por fuera, pero no es una croqueta, porque lo que tienes dentro es el jalapeño y el queso ahí pegando fuerte. Y vaya, si os gustan las emociones, no os podéis ir sin probar un jalapeño de estos. ¡Ah! Es como un encurtido frito con la sorpresita del picante. Me gusta mucho la forma que tienen, fíjate. Esto, a cualquiera que le quieras pillar... a cualquiera que le quieras pillar desprevenido... no puedo ni hablar. A cualquiera que le quieras pillar desprevenido, le dices, mira, prueba esto, verás qué tal. Oye. Pero vaya, si estás siendo mexicano, ¿qué eres? No hace falta esperar a que se enfríe, Esto te va a parecer que está caliente, aunque lo saques de la nevera. Pero vaya, que tenemos que compartir, que menos que sean 2 por persona. Yo ya me he comido mis 2. Con la crema agria yo creo que se me va a ir bastante el picantillo, ¿Cómo va César Blue? Bueno, pues nada, todavía me entra un poco más. Pues ahora te viene el plato principal, ¿vale? Que es un burrito de cochinita pibil. Pero esto es grande, este debe ser burrazo, El burrazo. A lo mejor los mexicanos te dicen que esto no es mexicano, porque un burrito no es mexicano, o que no lleva arroz. Bueno, los mexicanos ya sabes que son muy mexicanos, pero la cochinita pibil es muy auténtico y vas a flipar. Creo que va a ser lo que más te guste de todo. Pues nada, voy con la cochinita. Me voy a seguir oliendo la cocina. Vete a oler por allí, a ver qué hay, a ver. Esto es salsa agria, ¿no, Chef Joe? Correcto. Vaya, pues burrito, cochinita, está aquí medio zoológico. Está calentito, calentito. Y viene como, pues eso, tostadito, está un poco crujiente, cargado, esto es contundente. Ya os digo que menos mal que estoy compartiendo, porque yo casi no puedo más. Esto, fácil que pesa 300 gramos. Yo burritos he probado ya más veces y además tengo grandes recuerdos con el camarero Joe y el burrito de Adam Richman, que tela marinera. Efectivamente no lleva arroz este burrito, que no sé si normalmente lo llevan, porque os digo que es de mis primeras veces en un restaurante mexicano. Y lo que sí lleva es la cochinita pibil, que es una carne, voy a decir deshilachada, porque luego hay gente que es verdad que me dice que la carne mechada es otra cosa. Bueno, pues lleva carne deshilachada, algo parecido al pulled pork. Es carne que está hecha a baja temperatura, con una larga cocción de unas 4 horas, lleva varias cosas que hacen que sea una mezcla de sabores potentes. Yo creo que este me está gustando más que el que había pedido al principio, que me ha gustado tanto, el de las carnitas. De hecho creo que van a caer los 2 trozos y eso que, como os digo, pesa un montón. Y nada, voy a seguir aquí dándoles. Está súper bueno, muy bueno. Voy a cambiar el ranking. Voy a ponerle la salsita aquí por encima. Ni siquiera un poquito, le voy a poner bastante. Y a ver así qué tal. Me ha encantado la salsita. Es que no es ni salsa, es como crema. El camarero se me ha marchado y me ha dicho, mira, que te dejo con el postre, que es que me tengo que ir a preparar el reto. Y me ha dejado aquí 2 postres preparados. Uno que es tarta 3 leches, que lleva leche condensada, leche evaporada, lleva nata, y luego aparte lo sirven en este tarrito, viene con fresas. La presentación es muy chula. Y luego tienen pues un postre, que aunque no es mexicano, es que es especialidad de la casa, que es la tarta de zanahoria. Así que voy a empezar con la tarta de zanahoria. No hay ninguna duda, cuando algo es casero, tiene esa quinta esencia de la cocina, que es la mano de las personas trabajando, elaborando la receta, probando y haciendo que sea algo especial. Está muy buena. A mí las tartas de zanahoria siempre me han gustado. Esta tiene el toque justo de frosting, no tiene muchas capas de queso. Y vaya, que esto no lo voy a compartir, esto me lo termino yo. Voy a probar con esta otra cuchara el 3 leches. Qué original, porque viene como el bizcocho, abajo viene
como un almíbar con leche y más cosas. Se va mojando el bizcocho según lo vas comiendo. Arriba la nata. Pues me gusta mucho más el tres leches que la tarta de zanahoria. Y eso que están muy buenos los dos. Y hasta aquí, esto es el vídeo de hoy. Lo que más me ha gustado, el burrito de cochinita pibil con una gran diferencia. Y en segundo lugar, las carnitas. De los postres me ha gustado más el postre de la tarta de tres leches, que está buenísimo. Y también está bueno el otro, pero vaya, siempre hay que decantarse por uno. Y en este caso, la tarta tres leches. Y esto es todo por hoy. Recuerda, si te ha gustado el vídeo no olvides darle un buen super like. Si no te has suscrito todavía, aprovecha, que es la mejor manera de apoyar al canal y además de momento es gratis. Y desde aquí, desde Almería, desde La Canalla, se despide vuestro amigo César Blue con besos y abrazos para todos y para todas. Adiós. Vaya, he metido la mano en la tarta.